Hola de nuevo. Ya que sabemos que una ecuación diferencial no es más que pues una ecuación que incluye derivadas y que nos ayuda a describir o modelar un fenómeno físico, eh, pues vamos a hablar un poco de cómo se clasifican las diferentes ecuaciones diferenciales que se pueden obtener o que se han propuesto durante pues todo el avance científico de la humanidad. Para empezar, vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial ordinaria, a diferencia de una ecuación diferencial parcial. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias son muy útiles y solo contienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda derivada de y con respecto a x y la primera derivada de y con respecto a x. Como solo tenemos derivada con respecto a una variable independiente, pues esta es una ecuación diferencial ordinaria. Por otro lado, existen las ecuaciones diferenciales parciales. Cuando una variable dependiente eh, se determina su valor a partir de dos o más variables independientes, pues podemos también tener derivadas parciales con respecto a estas variables independientes. Y esto es lo que da lugar a una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, esta ecuación es muy similar a la anterior, excepto que mientras que la segunda derivada de y sigue siendo con respecto a x cuadrada, la primera derivada de y en este caso está dada con respecto al tiempo, lo cual nos indica que la variable dependiente está en términos de dos funciones, eh, la función de x y la función del tiempo. Y esto pues nos lleva a una ecuación diferencial parcial. Durante el curso nos vamos a enfocar más en las ecuaciones diferenciales ordinarias porque sus resoluciones son de alguna manera más educativas o más, sí, educativas para los objetivos de su carrera. Y las derivadas parciales pues se van a dejar, se van a ver brevemente al final del curso. Además de saber si una ecuación diferencial es ordinaria o parcial, también podemos determinar cuál es el orden de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Generalmente el orden se define como la derivada más alta que existe en una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, retomando la misma ecuación, vemos que aquí tenemos una segunda derivada de y con respecto a x y una primera derivada de y con respecto a x. Esta derivada es de orden 1, pero esta derivada es de orden 2 porque es una segunda derivada. Esta no está derivada y estas no incluyen al término dependiente. El orden más alto, orden 2, es el que determina el orden de toda la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria es de orden 2. Por otro lado, tenemos esta siguiente ecuación en la que tenemos 6 por la tercera derivada de y, 3 veces la segunda derivada de y al cuadrado, la derivada de y con respecto a y bueno, aquí no tenemos el término dependiente. Luego entonces aquí tenemos un orden 1, aquí tenemos un orden 2 y aquí tenemos un orden 3. Luego entonces el más alto es 3 y esta ecuación diferencial ordinaria tiene orden 3. Otra clasificación que se tiene con respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias es si esta EDO es estándar o normalizada o no lo es. Para que una ecuación diferencial ordinaria sea estándar o normalizada, el coeficiente de la derivada de orden superior que le da el orden a la ecuación tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, retomando esta misma ecuación, podemos ver que la segunda derivada pues no tiene un coeficiente, es decir, es implícitamente 1. Luego entonces esta ecuación está normalizada. En este otro ejemplo que vimos, tenemos que la
derivada de orden 3, que es la más alta, está multiplicada por un 6. Luego entonces, esta ecuación, al tener un coeficiente diferente de 1 en la derivada más alta, pues no está normalizada. Sin embargo, podemos normalizarlo fácilmente simplemente dividiendo la ecuación entre el coeficiente que tenga o que provoque la no normalización. De manera que si lo dividimos toda esta ecuación entre 6, obtenemos y trip'ima más un medio de y bi'prima al cuadrado menos un sexto de y prima, que es igual a un medio de x cuadrada más 1. Y esta ecuación ahora sí está normalizada porque aquí tenemos otra vez un 1 implícito. Un aspecto muy importante a considerar en una ecuación diferencial ordinaria es su linealidad o no, ya que esto pues va a determinar en gran parte la facilidad con la que se pueda resolver dicha ecuación diferencial. Como usted recordará, si nosotros tenemos una ecuación lineal tipo eh, y es igual, más bien, sí, y más 3y igual a 8 más 4, pues realmente es muy fácil conocer cuál es el valor de y o despejar y. Sin embargo, si tuviéramos y cúbica menos 3y cuadrada más y menos 2 igual a 0, pues aquí tenemos una complicación a la hora de conocer el valor de y, porque pues la no linealidad o linearidad pues complica mucho el despeje y, y la resolución para conocer las raíces de esta ecuación no lineal. ¿Cómo se aplica o cómo se ve esta linealidad en las ecuaciones diferenciales? Pues solo tenemos que determinarlo en o con respecto a las variables dependientes. De manera que una ecuación diferencial ordinaria es lineal si la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado y si de dichos términos sus coeficientes solo dependen de la variable independiente o son constantes. Por ejemplo, variando un poco las ecuaciones de ejemplo que hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos ver que 6y bi'prima más 3y bi'prima menos y igual a 3x cuadrada más 6 es una ecuación lineal, ya que la variable dependiente es y aquí está en primer grado, la derivada segunda también está en primer grado y la derivada tercera también es de primer grado. Luego entonces esta es lineal. Sin embargo, si variamos un poquito de manera que la y bi'prima ahora esté elevada al cuadrado, tenemos una no linearidad. Si además en este caso tenemos una multiplicación de la primera derivada por la variable dependiente y' por y, también aquí tenemos una no linearidad. Y esta ecuación diferencial es no lineal. Fíjense que no tengo que probar o checar esto con respecto a la variable independiente. No importa que la x sea no lineal, siempre y cuando la variable dependiente, en este caso y, sea lineal. En este otro ejemplo tenemos la tercera derivada a la orden 1. La bi'prima está a la orden 1 y solo está multiplicada por una x. Como esta es una variable independiente, pues no se considera que modifique la linealidad de este término. La y' aparece igual a la orden 1 y pues los términos que no incluyen a la variable dependiente no los toma en cuenta. Al ser las tres derivadas que aparecen en esta ecuación lineales o de grado 1, pues toda la ecuación diferencial es lineal. En este caso, en el último ejemplo, vemos que la derivada tri'prima o la tercera derivada es de primer grado, pero la y está incluida como variable en funciones no lineales, como pueden ser la función exponencial o como puede ser cualquier función trigonométrica. Estas funciones eliminan la linealidad de mi ecuación y por tanto esta ecuación diferencial ordinaria es no lineal. Con estos ejemplos podemos entonces determinar
estas tres reglas. Para que una ecuación diferencial ordinaria sea lineal, no debe incluir potencias en ninguna variable dependiente o sus derivadas. Y cúbica o y prima al cuadrado eliminan la linearidad. Esto lo hace no lineal. Tampoco debe incluir ningún producto de la variable dependiente ni de sus derivadas, como y' por y o y triprima por y'. Esto lo convierte en no lineal. Ninguna otra función no lineal de la variable dependiente debe aparecer. Como les digo, si aparece el exponencial o el seno, el coseno, cualquier función trigonométrica, el logaritmo natural, el logaritmo, pues esta ecuación se convierte en no lineal. Y además, como vimos, realmente lo que ocurra con la variable independiente no influye en la linealidad de la ecuación. Por ejemplo, pueden aparecer potencias no lineales o funciones no lineales en X. Esto no implica que la función sea no lineal. Y también pueden existir productos de la variable dependiente o sus derivadas con funciones de una variable independiente. Aunque si yo tuviera y cúbica por y, eliminaría la linearidad, el tener una x cúbica, una x cuarta o una exponencial, siempre y cuando estas funciones solo estén en términos de x y no de y, pues no modifiquen la linearidad dada por la variable dependiente que esté en órdenes de primer grado. Para que quede un poquito más claro, vamos a comparar estas dos ecuaciones. ¿Okay? Aquí tenemos una potencia de una derivada segunda al cuadrado. Esto la convierte en no lineal. Tenemos un producto de una variable dependiente por una derivada. Esto también lo convierte en no lineal. Y también tenemos un exponencial de la variable dependiente. Esto otra vez le quita la linealidad a la ecuación. Sin embargo, si tenemos la y' multiplicada por una x al cuadrado, no modifica la linealidad. Si tenemos una y' también multiplicada por una x en lugar de una y, tampoco modifica la linealidad. Y si el exponencial solo incluye a la variable x como aquí y no incluye a la variable y, pues todos estos son de primer grado y esta ecuación es lineal. ¿Okay? Otra característica de las ecuaciones diferenciales ordinarias que puede servir para decidir qué método de solución aplicar es su homogeneidad. Esta se refiere al hecho de que pueden existir términos que no incluyan a la variable dependiente. Por ejemplo, comparando estas dos ecuaciones, podemos ver que la variable dependiente y aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, pero a diferencia entre las dos es que aquí tenemos términos que no incluyen a y, mientras que aquí ya no tenemos ningún otro término que incluya o no a y. Esta región de la ecuación o estos términos de la ecuación que no incluyen a la variable dependiente y se les conoce como el término no homogéneo, R de x diferente de 0. Y por tanto, esta ecuación diferencial es no homogénea. Para que sea homogénea, entonces, cualquier término que no contenga a y o a sus derivadas tiene que ser 0. Y entonces la ed homogénea es aquella que contiene al término dependiente o a una de sus derivadas en cada término de la ecuación diferencial. Finalmente, los coeficientes de las ecuaciones diferenciales pueden ser constantes cuando solo incluyen números que multiplican a la pues al término dependiente o a sus derivadas, o variables cuando estos términos dependientes o derivadas están multiplicados pues por una función de x. Fíjense que no importa que, por ejemplo, aquí tenemos una exponencial de a la 2x que está multiplicado por un coeficiente variable x. Esto no nos importa. De nuevo,
Solo tenemos que verificar esto para la variable dependiente. Eso sería todo por este video. Aquí está la referencia a la que puede dirigirse para consulta. Y bueno, les voy a dejar una actividad de clasificación de ecuaciones diferenciales para pues checar el entendimiento de esta parte del curso. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video.